Buenas, estamos en el ejercicio 12 del práctico 22 de introducción a redes a ecuaciones diferenciales. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es un problema de aplicación en donde, bueno, vamos a resolverlo. Es un problema típico que ustedes vieron en física, nada más que lo vemos acá. Tenemos un auto, que se mueve a una velocidad y se aplica un freno en un instante. O sea, venía con una velocidad inicial de 100 km por hora, es unidimensional, por consiguiente no es un vector, digamos, entendámoslo como. Entonces, básicamente aplica un freno en donde genera una aceleración en el signo para el otro lado, una aceleración negativa, y lo que lo va a ir frenando al auto, ¿bien? Entonces, la pregunta que nos hacen es cuánto tiempo, bueno, la aceleración esta es de menos 10 metros por segundo cuadrado. Entonces esos son los datos que nos da el ejercicio. Entonces le pregunta cuánto tiempo se va a tardar en detener. Algo importante es si vamos a trabajar con metros por segundo, vamos a pasar a la velocidad de metros por segundo, haciendo la conversión, esto nos da que es aproximadamente 27,8 metros por segundo. Bien, acuérdense, en esto es algo básico de física, siempre necesitamos mantener las mismas unidades, si no, no tiene sentido. Velocidad inicial cuando t vale 0. Esta es durante todo el tiempo, está esa velocidad. Entonces el primer dato que tenemos es que nosotros sabemos que la aceleración es producto de derivar la velocidad. Entonces B, la velocidad, se obtiene de integrar a la aceleración en el tiempo, ¿bien? O sea, básicamente porque es uno de la derivada. Todo esto, obviamente, A, B y X, que será la posición, dependen únicamente del tiempo. Bien, es de t, que es tiempo. Bien, eso es importante que quede claro, obviamente porque está todo limitado por el tiempo. Y esto es aceleración, esto es velocidad y esto es posición. Entonces, por eso, para obtener la velocidad, integro con respecto al tiempo a la aceleración. Es decir, tengo que, como la aceleración es constante, es un valor fijo de la integral de menos 10 de t, es decir, la velocidad va a ser menos 10 t más una constante c. Entonces, lo que sabemos claramente, entonces tenemos, digamos, la velocidad, la familia de velocidades que son compatibles con este problema, que es menos 10 por t más c. Es decir, ¿cuáles son las infinitas velocidades? Yo puedo ir en mi auto a 1000 km por hora, a 100 km por hora, a 20 km por hora, o lo que sea, la velocidad que sea, y aplico una aceleración, un freno, una aceleración negativa, me va a frenar igual el auto. O sea, eso no afecta en un mundo ideal, ¿no? No afecta la velocidad que vaya siempre si la aceleración es constante, menos 10 metros por segundo cuadrado, va a ser lo mismo la velocidad que venía el auto inicialmente. Entonces, eso es el detalle a tener en cuenta, por eso tenemos este valor constante, puede ser montones. Entonces, para poder saber cuál de todas estas soluciones es la correspondiente a
a la velocidad, digamos, es la función velocidad correcta, la que corresponde a este auto, tenemos que ver con la condición inicial de que b de 0 es igual a 27,8 metros por segundo, ¿bien? Porque es la velocidad inicial. Entonces, b 0 igual a menos 10 por 0 más c es igual a 27,8. Entonces c es 27,8. Esa es la velocidad, o sea, esa es la constante que va a hacer que la función velocidad del problema sea la correcta, ¿bien? Que sea la que corresponde a la del auto. Fíjense, en el tiempo cero el auto iba a 100 km por hora y a medida que va pasando el tiempo el auto se va frenando. Acá implícitamente tuvimos una ecuación diferencial, ¿bien? Esta es una ecuación diferencial. A igual a B', donde básicamente esto es un valor constante y integramos, es una variable separable, no es nada del otro mundo. Y listo. Entonces ya tenemos la velocidad. Ahora necesitamos saber cuánto va a avanzar el auto. Entonces lo que necesito saber es cuánto tiempo pasa de que el auto va de 100 km por hora hasta 0 km por hora, porque tiene que frenarse. Entonces la pregunta es ¿cuándo b de t vale 0? Entonces tenemos que b de t igual un b de t final, bien, la velocidad final, tiempo final, perdón, donde la velocidad es 0, es menos 10 por t por f más 27,8 igual a 0. Entonces acá nos va a quedar que 10 por t por f, tf es igual a 27,8, es decir, el tiempo final es 2,78 segundos. Entonces el auto se va a frenar en 2,78 segundos. Se va a pasar de 100 km por hora a 0 km por hora en 2,78 segundos aproximadamente. Igual esa no es lo que nos pregunta el ejercicio, sino que nos pregunta en qué momento, cuánto va a avanzar el auto. Entonces lo que vamos con lo que nos sirve es el tiempo final y la velocidad del auto. Entonces la pregunta ahora es ¿cuánto avanza? Entonces necesitamos saber la posición del auto. Y sabemos que la posición del auto no es más que la velocidad, perdón, mejor dicho al revés. La velocidad del auto no es más que la derivada de la posición del auto, que es lo que nosotros queremos saber, para poder saber cuánto avanza. Entonces tengo que integrar a la x, es decir, tengo que integrar a la velocidad con respecto al tiempo para obtener la posición. Entonces me queda la integral de menos 10t más 27,8 todo de t. Y esto me va a quedar que vale menos 10t al cuadrado sobre 2 más 27,8t más una constante d. Entonces esto me da que es menos 10. Perdón, simplificamos el 2 con el 5, nos queda menos 5t al cuadrado más 27,8t más d. Bien, en esencia son todas las ecuaciones del movimiento, ¿bien? El movimiento rectilíneo uniforme, el acelerado uniforme, y así. Obviamente que vamos a obtener esas ecuaciones porque en esencia estamos haciendo eso. Entonces la posición es esta. Ahora, de vuelta, hay infinitas posiciones porque el auto puede partir
de cualquier lugar, ¿bien? Es decir, puede partir de un punto, o sea, por ejemplo, puede depender de quién lo esté viendo. Si tenemos dos personas en velocidad cero viendo al mismo, ni siquiera, digamos, dos personas en un momento, mientras que mantengan su sistema de referencia que sea inercial, no va a haber drama, o sea, es indistinto. Va a depender la posición inicial de quién lo esté viendo. Ahora, cuánto el auto avanza, cuánto el auto tarda en frenarse y cuánto avanzó en ese tiempo de frenado es el mismo, no importa quién lo esté viendo, no importa el observador. Entonces, ¿cómo nos sacamos encima esta constante D? Porque acá no tenemos ningún dato de dónde parte. Es que no lo necesitamos, porque nosotros nos pregunta el desplazamiento del ejercicio. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Y eso se obtiene de, si suponemos que la posición inicial es D, bien, esto de acá es la posición inicial. ¿Por qué? Porque fíjense, si t vale 0, todo esto hace 0 y todo esto hace 0, me queda que es D. O sea, si x de 0, tiempo inicial, me va a dar que es D. Por eso esto es xy. Entonces, si hago la resta entre cualquier tiempo, puede ser un tiempo dado de x de t, que en el caso va a ser el final que queremos encontrar, entonces va a quedar menos menos 5t al cuadrado más 27,8t más d menos d, porque la posición inicial este es xy, entonces para recordar y que no quede duda, esto es x final y esto de acá es x inicial. Este es tiempo final, tiempo final. Entonces básicamente se simplifican los 2D y me queda que el desplazamiento, independientemente del observador, siempre es la misma que está dado por esta ecuación. Menos 5 por t por tf al cuadrado más 27,8 tf. Y yo tengo tf, que lo calculamos hoy, que era esto que está acá. 27,78. Entonces, reemplazamos, me da menos 5 por 2,78 al cuadrado más 27,8 por 2,78, lo que me va a dar aproximadamente 38,6, bueno, me pongo abajo, 38,642 metros. Y eso es lo que el auto tarda en frenar. 38,6 metros. Bien, el auto venía a 100 km por hora, frenó a una tasa de 100 metros por segundo, constante. El auto demoró en distancia 38,6 metros en frenar. Entonces, por lo tanto, el auto avanzará 38,642 metros antes de detenerse. Bien, entonces así se resuelve este problema. Lógicamente la velocidad, la posición no es constante, porque bueno, esto lo saben de física 1. Las velocidades no son constantes, porque tenemos una aceleración constante que hace que la velocidad sea constante cuando se frene, perdón, sea lineal cuando se frene, y hace que la posición varíe de forma parabólica, ¿bien? Y estamos viendo acá, entonces el auto, a medida que pasa el tiempo, es como que al principio frena poco y a medida que va avanzando cada vez va frenando más.
Y bueno, así se resuelve este ejercicio. Es uno de aplicación de ecuaciones diferenciales. Es uno de los que, como digo, ustedes se cansaron de resolverlos, quizás no así, quizás lo resolvían con las fórmulas que ya se le daban. De movimiento, como digo, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento de aceleración uniforme. No me acuerdo cómo se llamaba el movimiento con aceleración uniforme. Y estaban las fórmulas, ¿bien? Y usaban las fórmulas. Esta es la forma que se hace sin fórmulas, directamente usando los conocimientos de matemática, cálculo. Que lo que está bueno es que una vez que ustedes tienen este conocimiento, ya no necesitan acordarse de fórmulas de memoria. Solamente necesitan de su ingenio, ¿bien? Para poder resolver los ejercicios. Esa es la gran ventaja y eso es lo que lo van mejorando a ustedes como alumnos, ¿bien? Empezaron con las formulitas, tablitas, bla, bla, bla. Ahora ya saben cómo resolver este problema sin tener idea de todo lo que dijo Galileo. Bien, solamente con lo que dijo Newton nos alcanza para saber, bien.